Hablemos de este libro. Hay algo curioso con este libro. A simple vista no parece un libro serio. Tiene poco más de 100 páginas, está lleno de dibujos y el lenguaje es sencillo, casi infantil. De hecho, si lo ves por primera vez, es fácil de pensar que este libro no tiene profundidad. Y ese es precisamente el error, porque este libro no está diseñado para impresionarte, está diseñado para cambiarte. Hablemos del éxito del rinoceronte. No te voy a leer el libro, no vamos a repetir lo que dice palabra a palabra. Lo que vamos a hacer es algo mucho más profundo e importante. Vamos a desmenuzarlo desde la psicología, desde la identidad, desde lo que realmente significa convertirse en un rinoceronte, del que habla el libro, porque aquí hay una idea clave que la mayoría pasa por alto. Esto no es un libro de acciones, es un libro de identidad. El rinoceronte no es una metáfora bonita, es un modelo mental, una forma de pensar, de reaccionar, de moverse por la vida. Piel gruesa, un cuerno fuerte, la carga, la embestida, no son imágenes aleatorias, son principios psicológicos disfrazados de algo simple. Y allí está el valor real del libro, porque lo fácil no es entenderlo, lo fácil es ignorarlo, lo difícil es hacerte una pregunta incómoda. ¿Estoy viviendo como una vaca o estoy viviendo como un rinoceronte? No vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a coger esas ideas simples y llevarlas a un punto donde realmente importan. Tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de construirte. Porque al final no se trata de leer el libro, se trata de convertirte en el personaje. Y si entiendes eso, este contenido puede cambiarte. Si no, se queda como otro audio más. A estas alturas, ya sabes lo que tienes que hacer. Sabes que tienes que ser más disciplinado, sabes que tienes que dejar de perder el tiempo, sabes que podrías estar a otro nivel si actúas diferente. Pero no lo haces, y no es por falta de conocimiento, es por falta de carácter. Ese es el punto donde entra este libro, porque no habla de estrategias complejas, no habla de negocios, no habla de teorías difíciles, habla de algo mucho más incómodo, de quién eres cuando nadie te ve. Hay una forma de vivir que se ha normalizado. Una forma cómoda, predecible y aceptada. Una vida donde haces lo mínimo, donde evitas el riesgo, donde te adaptas al entorno para no destacar demasiado. Y poco a poco, sin darte cuenta, te vuelves alguien que reacciona en lugar de decidir. Eso tiene un nombre. Pero no hace falta ponerle una etiqueta, hace falta enfrentarlo, porque hay otra forma de vivir. Una donde no estás esperando el momento perfecto, donde no necesitas validación, donde no te frena la duda. Una donde eliges un objetivo y avanzas hacia él sin negociar contigo mismo. Esa es la diferencia. No es cuestión de talento, no es cuestión de suerte, no es cuestión de inteligencia, ni siquiera de recursos, es de tu identidad. El problema es que esa identidad no aparece sola, se construye. Y construirla implica dejar atrás muchas cosas, la necesidad de agradar, la comodidad, las excusas constantes, la mentalidad de grupo. Porque crecer siempre te separa y no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio. Este libro no es para todos, parece que fue escrito para niños de 5 años, pero es mucho más profundo. Es para el que ya está cansado de saber lo que tiene que hacer y no hacerlo, para el que ya no quiere seguir justificándose, para el que entiende que el cambio real no está en lo que aprendes, sino en lo que decides ser. Aquí no se trata de mejorar un poco, se trata de cambiar totalmente el nivel, de pasar de reaccionar a avanzar, de depender a decidir, de esperar a ejecutar. No es un cambio suave, no es progresivo, es un punto de quiebre, porque a partir de aquí ya no puedes decir que no sabías, y eso cambia las reglas. Ahora solo queda una cosa, ver si estás dispuesto a cambiar esa mentalidad, porque entenderlo es fácil, vivirlo es separarse de todos y sobre todo separarse de la manada. Capítulo 1. Fin de la mentalidad de manada. Mira a tu alrededor con honestidad, no lo que te gustaría ver, sino con lo que realmente es. La mayoría de las personas no decide su vida, simplemente se adaptan al entorno, a lo que hacen los demás, a lo que toca hacer según su edad, su círculo o su contexto. Y poco a poco, sin darse cuenta, terminan viviendo una vida que no eligieron. Esto no es casualidad, es biología. Tu cerebro está diseñado para encajar, para no destacar demasiado, para no ser rechazado. En otro momento de la historia, eso tenía mucho sentido. Ser expulsado del grupo significaba peligro real. Hoy no, hoy significa solo incomodidad. Pero tu mente sigue reaccionando igual que hace miles de años. Prefiere que te quedes donde estás, aunque no te guste, antes que exponerte a algo diferente. Por eso la mayoría no cambia. No quieren pagar el precio social, y ese precio es claro.
pensar diferente, actuar diferente y durante un tiempo estar solo. Y allí es donde empieza todo, porque en el momento en que decides salir de ese patrón, rompes con la lógica del grupo, dejas de hacer lo que hace todo el mundo y empiezas a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y eso va a generar fricción, la gente lo nota, te van a cuestionar, te dicen que estás complicando todo, que no hace falta tanto, que estás obsesionado. Pero en realidad, lo que están haciendo es defender su propia comodidad, porque si tú cambias, les obligas a enfrentarse a lo que ellos no están haciendo. Por eso el cambio real nunca es cómodo. No es solo disciplina, es identidad, es decidir que no vas a seguir funcionando en automático, que no vas a reaccionar a lo que venga, sino a elegir hacia dónde vas. Esa es la diferencia real. Mientras la mayoría espera, tú avanzas. Mientras la mayoría duda, tú ejecutas. Mientras la mayoría necesita validación, tú solo necesitas dirección, dirección que tú mismo te pones. Y eso cambia completamente el juego, porque en este punto dejas de competir con todos y empiezas a competir contigo mismo. Y eso ya es otro nivel. No es más fácil, pero es más real. A partir de aquí ya no puedes culpar al entorno, ni al tiempo ni a las circunstancias, porque si tú decides actuar diferente, tu vida empieza a responder diferente, no de inmediato, pero sí de forma inevitable. Y ahí es donde empieza a aparecer el verdadero cambio, no cuando entiendes algo, sino cuando decides vivir de otra manera. Aunque al principio nadie lo entienda, ese es el punto de quiebre, el momento donde dejas de encajar y donde empiezas a construir, donde dejas de comportarte como una vaca en la manada y empiezas a comportarte como un rinoceronte, con una mentalidad de rinoceronte. Capítulo 2. La armadura de la resiliencia. Salir de la comodidad tiene un coste, no es físico, no es emocional, porque en el momento en que dejas de encajar empiezas a exponerte, te expones a la crítica, al rechazo, a la incomodidad de no ser entendido, y allí es donde la mayoría se rompe, no por falta de capacidad, sino por falta de resistencia interna. La mayoría no falla por lo que hace, falla por cómo reacciona a lo que dicen los demás, un comentario, una opinión, una mirada, y ya dudan. Ya frenan, ya retroceden, y eso no es debilidad, es falta de preparación, porque nadie te enseñó a sostenerte cuando el entorno te presiona, y si no desarrollas eso, todo lo demás se debilita, todo se cae. Por eso, la primera pieza es clara, tienes que dejar de ser emocionalmente frágil. No significa que no sientas, significa que decides qué te afecta y qué no. Porque ahora mismo tu estado depende demasiado de lo externo, de lo que opinan, de cómo reaccionan, de si te validan o no, de si te ven o no, y eso te vuelve inestable. Hoy avanzas, mañana dudas, pasado paras, y así no se construye nada. Necesitas estabilidad interna, una base que no cambie cada vez que algo afuera se mueve. Eso es lo que realmente significa tener la piel gruesa como un rinoceronte. No es una dureza vacía, es claridad, es saber lo que haces y no negociar contigo mismo cada vez que aparece presión, porque la presión no va a desaparecer, va a aumentar. Cuanto más avances, más visible eres. Cuanto más visible eres, más juicio va a aparecer, más críticas. Y si no estás preparado, vas a retroceder justo cuando más necesites avanzar. La segunda pieza es el enfoque, porque no solo necesitas resistir, necesitas dirección, como el cuerno del rinoceronte. La mayoría pierde energía porque no sabe dónde ponerla. Empieza muchas cosas pero nunca termina nada. Se distraen fácil, cambian de objetivo, dudan constantemente y eso fragmenta todo. Y una mente fragmentada no construye nada sólido. Necesitas reducir el ruido, elegir un objetivo y sostenerlo el tiempo suficiente para que funcione. Eso implica dejar cosas fuera, dejar distracciones, dejar caminos alternativos, dejar la necesidad de probarlo todo, porque el progreso real no viene de hacer más, viene de mantenerte en lo importante y eso requiere disciplina mental, no emoción, no motivación, decisión. Y por último está el entorno, porque aunque tengas la claridad y aunque tengas la resistencia, si te rodeas de lo incorrecto, te desgastas. Hay personas que empujan y personas que frenan. No hace falta que te destruyan directamente, basta con que te distraigan, con que te bajen de nivel, con que normalicen la mediocridad. Eso es suficiente y por eso tienes que elegir bien a quién escuchas, a quién le das espacio en tu vida, a quién permites influir en cómo piensas, no desde el rechazo, desde la responsabilidad, porque tu entorno no solo te acompaña, te moldea, y si no lo eliges tú, lo van a elegir por inercia. La conclusión es simple, no necesitas una vida más fácil, necesitas una estructura más fuerte, una mente que no se rompa con la presión, un enfoque que no se disperse, un entorno que no te frene, porque cuando eso está en su sitio, dejas de reaccionar y empiezas a sostenerte, y allí es donde realmente empiezas a avanzar como un rinoceronte. Capítulo 3. El poder de la carga, la embestida. Hay algo que la mayoría confunde, estar ocupado con avanzar.
Puedes hacer muchas cosas en un día y no moverte ni un centímetro. Responder mensajes, ver contenido, pensar en ideas, planear lo que harás mañana. Todo eso parece movimiento, pero en realidad no lo es. Es distracción con sensación de progreso. Y eso es lo más peligroso, porque te hace sentir productivo mientras sigues en el mismo sitio. Y aquí es donde aparece la diferencia real. No entre el que sabe más, sino entre el que ejecuta. La mayoría vive en análisis constante. Piensan demasiado, evalúan demasiado, dudan demasiado y al final no hacen nada. No porque no puedan, sino porque esperan el momento perfecto, la claridad total, la seguridad completa. Eso no llega nunca. Y mientras esperan, otros avanzan, con dudas, con errores, pero avanzan. Allí es donde se rompe todo, porque el progreso no viene de entender, viene de hacer. Aunque no estés listo, aunque no tengas todo claro, la acción crea la claridad, no al revés. Y hay otro punto importante, no basta con actuar, hay que hacerlo con intención real. La mayoría actúa a medias, prueba, tantea, se guarda, hace las cosas por si funcionan y eso no genera resultados porque no hay energía suficiente detrás. Cuando haces algo sin compromiso, tu mente ya está preparada para abandonar. En cambio, cuando decides ejecutar de verdad, todo cambia, tu atención cambia, tu nivel de energía cambia, tu forma de resolver problemas cambia, porque ya no estás probando, estás haciendo que funcione. Y eso se nota en cómo hablas, en cómo trabajas, en cómo te mantienes cuando se complica todo, porque se va a complicar. Siempre. Y allí aparece el siguiente punto, el error. La mayoría lo evita, lo interpreta como una señal para parar, pero en realidad es parte del proceso. Cada intento que no sale como esperabas te da información, te dice qué ajustar, qué mejorar, qué cambiar. El problema es que la mayoría no llega a ese punto, se queda antes, en las dudas, en el análisis, en el miedo a fallar, y así no se construye nada. Porque sin acción no hay error, y sin error no hay mejora, y sin mejora no hay avance. Por eso el enfoque es simple, actuar, ajustar, repetir, sin dramatizar, sin sobrepensar, sin detenerte cada vez que algo no sale perfecto. Y aquí entra algo clave, la energía, porque actuar sin energía no se sostiene. Necesitas un nivel interno que te empuje, no una motivación puntual, energía constante. Y eso viene de tener un objetivo claro, algo que te importe de verdad, sentido, no algo que estaría bien si sucede, algo que necesitas construir. Porque cuando eso está claro, no necesitas empujarte tanto, te mueves solo, no porque sea fácil, sino porque sabes hacia dónde vas. Y eso lo cambia todo, porque cuando combinas acción constante con dirección clara, aparece algo que la mayoría nunca experimenta, progreso real, no sensación, real. Y cuando eso empieza, ya no quieres parar, porque por primera vez ves que algo funciona. La conclusión es simple, deja de moverte y empieza a avanzar, deja de pensar tanto y empieza a ejecutar. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo y repetirlo hasta que el resultado llegue, porque al final no gana el que más sabe, gana el que no se detiene. Capítulo 4. El olfato de la abundancia, el olfato del rinoceronte. La diferencia entre dos personas no suele estar en las oportunidades que tienen, sino en las que ven, porque las oportunidades no aparecen de repente, siempre están allí. Lo que cambia es tu forma de interpretarlas. La mayoría está entrenada para detectar problemas, riesgos, dificultades, todo lo que puede salir mal. Y eso no es casualidad. Tu cerebro está diseñado para protegerte, para evitar pérdidas, para anticipar el peligro, pero ese mismo mecanismo mal dirigido te limita. Porque si todo lo analizas desde el miedo, terminas descartando antes de empezar. Y allí es donde entra el filtro, lo que en psicología se conoce como sesgo de confirmación. Si crees que el entorno está mal, vas a encontrar pruebas de que está mal. Si crees que no hay dinero, vas a ver razones para no moverte. Si crees que no es el momento, vas a justificar quedarte donde estás. Y así, sin darte cuenta, te quedas fuera del juego siempre, no por falta de capacidad, sino por cómo estás mirándolo. Porque mientras tú ves obstáculos, otros ven oportunidades en lo mismo. La situación es la misma, pero el resultado no lo es. Y eso tiene una explicación clara. No actúan desde la seguridad, actúan desde la decisión. La mayoría espera siempre sentirse preparada. Quiere garantías, quiere control, pero eso no existe. Nunca vas a tener toda la información, nunca vas a tener la certeza total. Y si esperas eso, no te vas a mover nunca. Las decisiones importantes siempre tienen incertidumbre, siempre. Por eso, la audacia no es algo opcional, es necesaria. No significa lanzarte sin pensar, significa actuar sabiendo que no tienes todo bajo control. Significa confiar en tu capacidad de resolver, aunque no veas todo el camino.
Y eso cambia tu posición porque ya no estás esperando condiciones perfectas, estás creando movimiento y cuando te mueves empiezan a aparecer cosas que antes no veías, contactos, ideas, posibilidades, no porque antes no existieran, sino porque ahora estás dentro del entorno donde las cosas ocurren y allí es donde el enfoque se vuelve clave, porque si entras en un entorno buscando problemas, los vas a encontrar, pero si entras buscando cómo aprovecharlos, tu mente trabaja diferente, empiezas a construir soluciones, empiezas a conectar puntos, empiezas a detectar valor. Y eso no es ingenuidad, es estrategia, porque tu atención dirige tu energía y tu energía determina tus resultados. El optimismo bien entendido no es pensar que todo va a salir bien, es decidir que pase lo que pase, vas a encontrar la forma de avanzar. Y eso te mantiene activo, te mantiene buscando, te mantiene en el juego. Y en este juego, estar en el juego ya es una ventaja porque la mayoría ni siquiera participa, se queda simplemente observando, analizando, opinando, pero no ejecutan y sin ejecución no hay resultados. La conclusión es clara, no necesitas más oportunidades, necesitas verlas de una manera diferente, dejar de preguntarte por qué no se puede y empezar a preguntarte cómo puedo empezar, porque en el momento en que cambias esa pregunta cambia todo, tu enfoque, tu energía, tus decisiones y con el tiempo va a cambiar tu vida, porque el entorno no se adapta a ti. Tú te posicionas dentro de él y cuando aprendes a detectar valor donde otros no lo ven, dejas de competir por lo mismo que todos y empiezas a moverte en otro nivel. Capítulo 5. El mantenimiento de la máquina de guerra. Hay un error común. Pensar que avanzar más es simplemente hacer más horas, más esfuerzo, más presión, y durante un tiempo funciona, pero no es sostenible, porque no eres una máquina, eres un sistema, y si el sistema no se cuida termina fallando. No de golpe, poco a poco, empieza a rendir menos, a pensar peor, a tomar decisiones impulsivas, y sin darte cuenta pierdes el control. Eso es lo que la mayoría no ve. Cree que el problema es la falta de disciplina, pero muchas veces es la falta de energía. Tu cuerpo no es un detalle, es la base. Si duermes mal, tu enfoque baja, si comes mal, tu energía cae, si no te mueves, tu mente se vuelve lenta y cuando eso pasa, todo se vuelve más difícil, no porque la vida haya cambiado, sino porque tú estás funcionando peor. Allí es donde entra el autocuidado real, no el superficial, el estratégico. Dormir bien no es comodidad, es rendimiento. Comer bien no es estética, es claridad mental. Entrenar no es opcional, es estabilidad interna, porque cuando tu cuerpo responde, tú respondes mejor, piensas mejor, decides mejor, sostienes más, y eso se nota en todo. Pero no es solo físico, también es mental. Lo que consumes te construye y la mayoría no cuida eso, consume cualquier cosa. Noticias negativas, contenido vacío, opiniones sin valor y luego espera pensar claro. No funciona así. Tu mente se adapta a lo que recibe. Si todo lo que entra es ruido, tus pensamientos se vuelven ruido. Por eso no necesitas más, necesitas filtrar más, elegir bien lo que escuchas, lo que ves, lo que repites, no desde la obsesión, desde la responsabilidad, porque tu entorno mental define tu forma de pensar y tu forma de pensar define tus decisiones y tus decisiones definen tu vida. El tercer punto es clave, el descanso. Y aquí también hay confusión. Descansar no es desconectar sin control, no es perder el tiempo sin intención, es recuperar. Es bajar revoluciones para volver mejor, porque si solo empujas sin parar te vas a desgastar y cuando te desgastas pierdes la consistencia y sin consistencias no hay resultados. El descanso bien hecho te permite sostener el ritmo, volver con claridad, con energía, con enfoque y eso es lo que importa, no cuánto haces en un día, sino cuánto puedes mantener en el tiempo. La conclusión es simple, no puedes construir algo grande si te rompes en el proceso. Tu cuerpo, tu mente no son secundarios, son sistemas completos y ese sistema funciona bien si todo fluye mejor, pero si falla, te va a complicar todo. Capítulo 6. Como rinoceronte, tienes que elegir una manada de élite. Hay algo que casi nadie te dice. Cuando empiezas a cambiar, vas a sentir que te quedas solo. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás dejando de encajar, de parecerte a los demás. Antes eras predecible, pensabas como todos y actuabas como todos, y eso le generaba comodidad. Pero en el momento en que decides subir de nivel, esa comodidad se rompe y allá aparece la fricción. La gente empieza a mirarte diferente, a cuestionarte, a decirte que estás exagerando, que eres un obsesionado. Y no es personal, es psicológico. Las personas necesitan sentir que están bien donde están. Y cuando tú cambias, les recuerdas que ellos también podrían hacerlo y que no lo están haciendo. Entonces intentan que tú tampoco lo hagas. Eso es lo que en psicología se conoce como comparación social. Tu crecimiento incomoda al que no quiere crecer.
Por eso necesita entender algo clave. No puedes avanzar rodeado de personas que viven en pausa. Y no es arrogancia, es dirección. Tu entorno define tu estándar. Si a tu alrededor lo normal es quejarse, te parecerá normal quejarte. Si lo normal es conformarse, te parecerá lógico conformarse, frenarse. Pero si entras en un entorno donde lo normal es avanzar, crecer, donde la gente construye, decide y ejecuta, tu mente va a cambiar. Empiezas a ver cómo es posible lo que antes parecía imposible. Y eso no es motivación, es exposición, es crecimiento por exposición. Por eso el rinoceronte no se queda donde empezó. Empieza a seleccionar a quién escucha, con quién habla, qué tipo de conversaciones permite, porque entiende que su energía es limitada y no la puede malgastar. Y aquí entra algo importante. No necesitas cortar lazo con todo el mundo, pero sí necesitas diferenciar. Amabilidad no es afinidad. Puedes querer a alguien y no compartir su forma de vivir. Puedes respetar a alguien y no seguir su ejemplo. El problema es cuando mezclas eso, cuando te quedas en entornos que no te aportan solo por costumbre, y allí es donde te estancas. El rinoceronte hace otra cosa, busca referentes, personas que ya están donde él quiere estar, no para compararse desde la inseguridad, sino para aprender, para observar cómo piensan, cómo deciden, cómo reaccionan. Eso acelera todo el proceso, porque dejas de inventar el camino desde cero y empiezas a recorrer uno que ya existe, y tu mente se adapta a ese nivel. También necesitas algo más, personas que te reten, no que te frenen ni que te aprueben todo, gente que te diga la verdad, que no te suavice todo, que no te dejen lo cómodo, porque crecer no es cómodo, y si todo a tu alrededor te hace sentir bien, pero no te hace avanzar, algo no está bien. La idea no es rodearte de gente perfecta, es rodearte de gente en movimiento, con dirección, con ambición, con disciplina, porque eso se contagia, igual que la mediocridad. La conclusión es simple, tu entorno no es un detalle, es un multiplicador, o te impulsa o te limita, y muchas veces no te das cuenta. Por eso tienes que elegir de forma consciente a quién dejas entrar en tu mente, a quién escuchas, a quién le das peso, porque al final te conviertes en lo que ves todos los días, y si quieres subir de nivel no puedes quedarte en el mismo entorno de siempre, aunque eso implique incomodidad, aunque implique distancia, aunque implique empezar desde cero, porque lo que viene después compensa y compensará para siempre. Capítulo 7. El espíritu indomable ante la sequía. Hay una fase de la que casi nadie habla, y no es el inicio donde todo es motivación, no es el final donde llegan los resultados, es ese punto medio, el punto donde ya empezaste pero todavía no ves nada, no ves resultados. Trabajas, insistes, repites y no pasa nada. Allí es donde la mayoría se rompe, no porque no sean capaces, sino porque no estaban preparados para esa espera. Vivimos en una cultura que exige resultados rápidos. Subes algo y quieres respuesta inmediata, empiezas algo y quieres validación rápida, pero la realidad no funciona así, funciona diferente. La mayoría de los resultados importantes en la vida llegan tarde y llegan de golpe. Esto en psicología tiene un nombre, gratificación aplazada, que es la capacidad de seguir actuando aunque no haya una recompensa inmediata. Y aquí está la diferencia real. Las personas promedios necesitan ver resultados para continuar, pero las personas que ganan continúan hasta cuando los resultados no aparecen. No negocian con el proceso, no negocian consigo mismos, simplemente lo ejecutan, porque entienden algo que pocos entienden. No ver resultados no significa que no esté funcionando, significa que todavía no has acumulado suficiente trabajo. El problema es que en esa fase todo parece igual. Trabajas hoy igual que ayer, te esfuerzas igual que siempre y tu realidad nunca cambia. Pero por dentro sí está cambiando, estás acumulando experiencia, resistencia, capacidad, y eso no se ve hasta que explota. Y cuando explota parece suerte, pero no lo es acumulación silenciosa. Y aquí entra otra idea clave. La resiliencia no es aguantar, es adaptarse y volverse mejor. Cada vez que algo no sale como esperabas, no estás perdiendo, estás ajustando, corrigiendo, afinando. La gente que se rinde interpreta el fallo como el final. El que avanza lo interpreta como información. Ese es el cambio. No es emocional, es mental. Dejas de reaccionar y empiezas a entender. Y entonces ocurre algo interesante. Dejas de depender del resultado y empiezas a centrarte en el proceso de si cumpliste lo que tenías que hacer, de si te cumpliste a ti mismo, porque entiendes que es lo único que controlas. Y cuando te centras en el proceso, todo cambia. Ya no necesitas motivación, no necesitas ganas, solo necesitas ejecutar, hacer lo que dijiste que ibas a hacer día tras día, aunque no te apetezca, aunque no se vea, aunque nadie te lo reconozca, porque sabes que en esa fase eso es obligatorio, no hay atajos.
Todo el mundo que llega va a pasar por allí. La diferencia es que casi nadie se queda el tiempo suficiente. Por eso parece que pocos lo logran y no es por falta de capacidad, es falta de constancia en la sequía. Y aquí va la verdad directa. Si abandonas cuando no ves resultados, nunca vas a ver resultados, porque siempre vas a parar justo antes de que lleguen. La clave no es resistir, es construir con intención, sin dramatizar, sin sobrepensar, sin negociar contigo mismo, simplemente seguir, porque al final la realidad siempre cede, pero solo ante quien no se detiene. Y cuando eso pasa, todo lo anterior cobra sentido, pero para llegar allí tienes que cruzar esa fase, sin aplausos, sin señales, sin garantías, sin resultados, solo con la decisión clara de seguir. Capítulo 8. El trono de la selva, vivir con propósito como un rinoceronte. Hay un momento que cambia todo. No es cuando ganas dinero, no es cuando consigues los resultados, no es cuando otros empiezan a reconocerte, es cuando dejas de hacer las cosas por necesidad y empiezas a hacerla por identidad. Al principio, cargas, avanzas porque quieres salir de donde estás, porque te duele la situación, porque quieres demostrar algo. Pero si te mantienes el tiempo suficiente, eso va a cambiar. Ya no corres por escapar, corres porque eso es lo que eres. Y ahí es donde empieza el nivel real. Esto en psicología se llama trascendencia y es el punto donde dejas de actuar por miedo o por recompensa y empiezas a actuar desde tu propósito. No necesitas motivación externa, no necesitas la validación de nadie, no necesitas presión. Simplemente funcionas porque te has convertido en alguien que avanza y eso cambia completamente la relación con el éxito. Antes querías conseguir cosas, ahora te enfocas en ser alguien y cuando eres alguien sólido, los resultados se vuelven una consecuencia, no una obsesión. Y aquí aparece algo importante. Cuando llegas a cierto nivel, el peligro ya no es fallar, el peligro es relajarte, porque la comodidad es silenciosa, no te golpea, no te frena de golpe, te va suavizando. Empiezas a bajar el ritmo, a justificar pequeñas concesiones, a decir ya está bien así. Y sin darte cuenta empiezas a retroceder. El ser humano no está diseñado para quedarse quieto, está diseñado para avanzar. Cuando dejas de crecer empiezas a deteriorarte, así de simple. El rinoceronte no busca más por ambición vacía, busca más porque entiende que parar es el inicio de la caída. Y aquí es donde entra el propósito, porque sin propósito el esfuerzo se vuelve pesado, pero con propósito todo tiene sentido. No se trata de hacer más. Se trata de saber por qué haces lo que haces y cuando estás claro, la disciplina deja de ser una lucha y se vuelve coherencia. Y llega el punto final, tu nueva identidad. Llegaste hasta aquí, pero esto no cambia nada. Si tú no cambias, porque entenderlo no lo transforma, aplicarlo sí. A partir de este punto ya no puedes decir que no sabes, sabes cómo funcionas. Sabes qué te frenas, sabes qué tienes que hacer, sabes qué tipo de mentalidad necesitas construir. Ahora solo te queda una cosa, decidir. Decidir si vuelves a lo de siempre o si realmente cambias tu forma de vivir. Decidir si te comportas como una vaca o si te comportas como un rinoceronte. Porque esto no va de motivación, va de redefinirte como persona, como tu identidad. Si decides hacerlo, esto es lo que va a cambiar. Deja de reaccionar y empiezas a actuar. Deja de buscar excusas y empiezas a asumir responsabilidad. Deja de depender de cómo te sientes y empiezas a depender de lo que haces. Y eso poco a poco te convierte en alguien diferente. No de un día para otro, pero sí de una forma irreversible, porque cuando cambias tu estándar ya no puedes volver atrás sin darte cuenta, y eso es lo importante, no el resultado inmediato, sino el cambio interno. La verdadera transformación no es visible al principio, pero cuando aparece es evidente, y allí es donde lo entiendes todo. No se trataba de lograr algo, se trataba de convertirte en alguien capaz de lograrlo. Ahora todo se resume en una pregunta: ¿vas a seguir viviendo como antes o vas a empezar a actuar como alguien que ya decidió cambiar? Porque el momento no es mañana, el momento es ahora, es el momento de comportarte como un rinoceronte. Gracias.